2 deben responderse con base en el siguiente texto. Cuando lo raptaron, pensó que sería liberado pronto. Al fin y al cabo, se decía con optimismo, él no era ningún pez gordo. ¿Qué capital político podía representar para la FARC un soldado como él? Pérez vivió sus primeros días en la selva alentado por la idea de que se encontraba en un apuro transitorio. Hoy se asombra de su ingenuidad, pero entiende que se trataba de algo normal en un muchacho que ni siquiera había cumplido 23 años. Eso sí, más temprano que tarde, se percató de que tanto su suerte a largo plazo como su presente eran absolutamente inciertos. Si acaso existía alguna luz de esperanza, estaba más allá de su alcance, pues cuando él aguzaba la vista, solo percibía desastres. Los espaguetis pastosos, las jaulas de alambre, las letrinas, los zancudos, las cadenas. Pérez comprendió que si se dedicaba a medir las horas corría el riesgo de enloquecer. Entonces decidió desentenderse del tiempo, que fuera marzo o septiembre era un asunto que lo tenía sin cuidado. Para ayudarse a olvidar cerraba los ojos, se ponía los audífonos y se consagraba a oír emisoras internacionales en el radio de 12 bandas que le obsequió uno de los guerrilleros. Después apagaba el aparato y se aplicaba a la tarea de crear mentalmente el guión de una película de vaqueros, hasta que, de cualquier manera, se dormía. Al día siguiente volvía a encender el radio y luego retomaba el guión de la película en el mismo punto en que lo había dejado la noche anterior. Otros ejercicios que le permitían aislarse del horror eran la lectura de la Biblia y la escritura de poemas en un cuaderno. De modo que el truco para resistir consistía en inventarse ocupaciones día tras día. En medio de la crisis, los rehenes se tornaban creativos y adquirían destrezas manuales. Un prisionero labraba corazones con las tapas de las ollas abandonadas por los verdugos. Otro hacía pantalonetas con las sábanas. Otro elaboraba cucharas con los tarros vacíos de polvo para los pies. Algunos de los secuestrados aprendieron a construir pequeñas linternas con los mangos de las máquinas de afeitar desechables. A través de todas esas actividades, los cautivos pretendían finalmente generar la ilusión de que las horas de la infancia eran menos largas. Pregunta número 22. El enunciado nos plantea lo siguiente. Una de las siguientes oraciones es compuesta. A. Hoy se asombra de su ingenuidad. B. Hacía pantalonetas con las sábanas. C. El truco para resistir consistía en inventar ocupaciones. D. Los rehenes se tornaban creativos y adquirían destrezas manuales. Esa pregunta alude a tener en cuenta un elemento gramatical y es que nosotros tengamos claro qué significa cuando una oración es compuesta. Una oración es compuesta cuando tiene dos o más verbos conjugados en el mismo sentido de la oración y generalmente ese tipo de oraciones están unidas por un elemento copulativo, una I, una O un conector lógico. Si miramos las opciones, la única oración que tiene dos verbos conjugados es la opción D que nos dice los rehenes se tornaban creativos, tornaban es el primer verbo conjugado y adquirían destrezas manuales, es decir, adquirían es el segundo verbo conjugado. A veces podríamos confundirnos con la idea de que una oración compuesta es aquella que tiene dos o más verbos conjugados. Por ejemplo, la opción C tiene un verbo conjugado que es consistía, pero tiene dos verbos en infinitivo que es resistir e inventar. Esos dos verbos no los podemos tener en cuenta para crear una oración compuesta porque no son conjugados. Y las otras dos opciones, la A y la B, solamente tienen un verbo conjugado. La respuesta es entonces para esta pregunta número 22, la opción D.